Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Un gusto saludarlos. Se ha publicado en las últimas horas una encuesta de la empresa Mori que le da el triunfo electoral a Evo Morales. No creo. Siempre que el gobierno está cayendo en su popularidad, y esta vez parece que es una caída vertical, aparece alguna encuesta que le da el triunfo. Uno es para desmoralizar a la oposición y segundo es para hacerle creer al público elector que esa tendencia de caída vertical no existe y que no pasa nada y que Evo Morales está igual de saludable como siempre. Pues no creo que sea así. Creo que estas encuestas o mienten abiertamente o se equivocan. En todo caso, preguntémonos, ¿qué pasaría si no fuera la empresa Mori la que se equivoca, sino que soy yo la que me equivoco? Y que efectivamente Evo Morales gana el próximo 20 de octubre. Pues yo quisiera decirle qué es lo que va a pasar. Hay tendencias que no se necesita ser bruja ni brujo, pero hay tendencias que se marcan tanto en lo político como en lo económico y que a uno le dan una idea precisa de lo que va a ocurrir. No es que quiera asustarlo, pero es bueno que usted sepa cuál es el riesgo que nuestro país y los pobladores de este país corren si Evo Morales se queda. Pues lo primero es en lo político se va a dar un paso gigante hacia el modelo dictatorial venezolano. No lo dude. No es que Evo Morales se queda 2025-2030 y el 2030 pues hay otra oportunidad, hay otra elección y probablemente en esa otra elección ya gane otro presidente por ahí el 2030. A Evo Morales no se le ocurre seguir candidateando. No, esa posibilidad no existe. Si Evo Morales se queda ahora, pues no solo se va a quedar hasta el 2025, sino que un régimen, ya sea con Evo Morales o sin Evo Morales, como el cubano o el venezolano, pues se mantendrá en pie. ¿A punta de qué? Pues se sabe, a punta de represión, a punta de persecución, de espionaje, en fin, el modelo cubano está 60 años y un poquito más en pie y no parece que se vaya a caer. Ahí se quedó. Y Venezuela ya ha visto, a pesar de todo, no hay forma de tumbar a Maduro. Bueno, ¿qué significa que Evo Morales eh, se afianza si se queda el 2020 al 25? Pues de que después habrá el 25 y el 30 y así sucesivamente, y eso significa acabar con la oposición, diezmarla, y esto corre para don Óscar Ortiz también, no se crea. Significa instituir un régimen electoral fraudulento, como cuando uno carga los dados y bueno, con los dados cargados, usted siempre va a ganar la partida, ¿no? Y aquí también, dados cargados para que siempre en las elecciones que se realicen gane Evo Morales y sus seguidores. Esto es lo que está en marcha, esto es lo que se va a consolidar si Evo Morales gana el próximo 20 de octubre. En esto hay una gran diferencia con la Argentina, es bueno hacerlo notar. El kirchnerismo, que cercenó las libertades democráticas, la libertad de expresión, etcétera, etcétera, no llegó a pisotear la Constitución ni a destruir la independencia del poder electoral. Esto es muy importante. Entonces,
Después de que terminó sus 2 mandatos consecutivos, Cristina Kirchner convocó a elecciones y perdió. Y el Poder Electoral declaró ganador a Macri. Nadie habló de fraude electoral ni de parcialización del poder electoral, no. Ganó Macri y Macri asumió el poder, aunque Cristina no asistió al acto protocolar en el Parlamento, entregó el poder. Y ahora termina el gobierno de Macri y hay elecciones y todas las encuestas señalan que los Fernández van a ganar en primera vuelta y muy probablemente eso ocurra. Es que de eso se trata. Ese es un sistema democrático. La gente vota por uno, experimenta con ese presidente, no le gusta, pues termina su mandato, lo cambia. Hay la posibilidad de una reelección, pero si el gobierno fue malo en la primera gestión, no lo reelige, busca otro candidato o al anterior, como en el caso de la Argentina. Pero se trata de un régimen democrático en el que la voluntad popular es lo primero. En Venezuela no. No hay posibilidad de que el pueblo venezolano se libere de Maduro. Cada día hay más dictadura, cada día más hambre y no cae el dictador, que está sostenido vía represión. Opine usted, periodista va a la cárcel, lo torturan o lo hacen desaparecer, en fin. Los políticos, los parlamentarios, 1/3 del parlamento está en la clandestinidad, perseguido, asilado o muerto. Ese es el norte político de Evo Morales. Ahora que está en campaña electoral no lo dice mucho, es discreto con su apoyo incondicional al régimen de Maduro y al régimen de Cuba. Pero ese es el norte político de Evo. Evo va a ese escenario político, no al de la Argentina, que lo pueden cambiar y después espera volver y después si pierde acepta y si gana asume. No, 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 no. Acá el norte político es el de Venezuela. Usted tiene que saberlo. Como dijo Juan Ramón Quintana, no habrá otro Evo ni en 200 años, y eso es cierto, ni en 200 años tendremos otro dictador como él. Es ahora que podemos librarnos de Evo Morales. Lo anterior ya es muy grave, pero lo peor está en lo económico, porque también nos dirigimos hacia la catástrofe venezolana con una escala inicial en la Argentina. Estamos en un país donde ya se presentan todos los síntomas de la crisis argentina y con elementos de la crisis venezolana. Todavía no estamos en una crisis galopante, pero ya los síntomas de la enfermedad son absolutamente claros. ¿Cuáles son esos síntomas? Los expertos en economía dicen, bueno, se llama déficit gemelos, son déficit gemelos. ¿De qué está hablando? Del déficit interno. El gobierno gasta mucho más de lo que recauda. Gasta mucho más en todo lo que el gobierno gasta y tiene un déficit porque el dinero que recauda en impuestos, en aranceles, en impuesto al gas, etcétera, ya no le alcanza para cubrir los gastos y entonces hay un déficit. ¿Y cómo cubre ese déficit? Ese déficit lo cubre con deuda externa, deuda externa, deuda externa, deuda externa y se gasta la plata del Banco Central, de las reservas, se gastan los ahorros, se gastan los ahorros, se gastan los ahorros. Bueno, de momento ha empezado, hace 5 años que hay déficit, el déficit cada vez es más grande, el hueco cada vez es más grande, cada vez más grande el endeudamiento, cada vez hay menos reserva monetaria, ¿no? Está bien, ese es el síntoma, la enfermedad ha empezado, empezamos a tener fiebre, pero en la medida en que avance el tiempo y no se ponga fin a eso, es decir, fin a los gastos del gobierno, a los gastos superfluos del gobierno, entonces esta enfermedad nos lleva a la crisis argentina, donde ya el déficit fiscal es tan grande, que hay que hacer unos ajustes tan dolorosos que la gente dice, basta,
fuera Macri y que vuelva otra vez doña Cristina, no importa que se robe la otra mitad del país que dejó, pero que no ajuste más los cinturones. No lo van a conseguir, pero la gente tiene su ilusión y bueno, y vota por el retorno de Cristina. Pero en Bolivia hay un elemento más que nos acerca a la crisis venezolana. Es decir, son tan graves los síntomas que hay uno que es el más peligroso y es que este síntoma no existe en la Argentina. En la Argentina hay disminución de la producción, hasta se puede hablar de recesión, pero no hay lo que se produce en Venezuela y en Bolivia, y es que la fuente de ingresos se está acabando. En Venezuela por ineptitud, por chorros, por maleantes, han acabado con PDVSA y la producción de petróleo todos los días cae. No se le puede echar la culpa a los gringos, por favor. Antes del bloqueo, PDVSA ya estaba en crisis y ahora toda la producción de Venezuela, que ya es un alegato político, toda la producción de Venezuela, gran parte de ella, tiene un solo objetivo: abastecer a los cubanos. En Bolivia, ¿de qué vivimos? Del gas vivimos. Más de un tercio de las exportaciones son del gas y la fuente de ingresos más importante para el gobierno central y los gobiernos locales es el gas, ya sea el impuesto directo a los hidrocarburos o las regalías por concepto de producción de gas. De eso vive Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, todos los productores de gas, y también se distribuye a Beni y Pando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa producción está cayendo dramáticamente. Todos los días cae la producción de gas y todos los días no se encuentra ninguna nueva reserva de gas. No hay forma de reponer el gas que estamos consumiendo y exportando. Y entonces cae la producción, con la agravante de que se acaba el contrato de exportación al Brasil y ahí sí, no solo gastos excesivos, sino que no hay ingresos, es como quedar desempleado. Ahí nos vamos a gastar toda la reserva monetaria y si nos gastamos toda la reserva monetaria como en la Argentina y como en Venezuela empieza la inflación. Evo, si se queda Evo, ¿qué va a hacer Evo? ¿Qué dice el plan de Evo? Bueno, va a seguir distribuyendo migajas como quien tira confites en carnaval, ¿verdad? El pueblo feliz recibiendo los confites, las migajas, que son las canchitas, la escuelita por acá, etcétera, etcétera. Eso es parte de su política porque él vive en campaña electoral, no va a dejar de vivir en campaña electoral y eso es lo que le exige su electorado, además, los proyectitos aquí, allá, allá. Y luego las grandes plantas, las grandes inversiones, que pues al parecer el único objetivo de esas grandes plantas, de esos grandes elefantes azules, no es la producción, ni la productividad, ni las exportaciones, pues es el proyecto en sí, es decir, es de pensar las comisiones, las coimas que vienen, que van, en fin, que son millonarias, porque son plantas que uno dice, pero ¿cuál es el sentido de esta planta? ¿Para qué la hicieron? Si el objetivo no es la producción, si el objetivo no es el desarrollo departamental ni las exportaciones nacionales, uno tiene que concluir que entonces el objetivo de haber construido ese proyecto es simplemente la comisión que van a sacar del proyecto en sí. En fin, es una hipótesis. También, cambiando de gobierno, se verá, se comprobará si esa hipótesis es cierta o no. En todo caso, esas plantas, la mayoría es dinero que va a pérdida o que obtienen ingresos insignificantes, ¿no? Que no justifican haber gastado de nuestro dinero semejante cantidad de plata. Quieren, por ejemplo, le digo rapidito para no aburrirlo, gastar algunos millones en una planta nuclear. Ahora, 300 millones y se queja Evo Morales de que la gente no lo apoye. 300 millones de dólares, hágame el favor, en la fase experimental. Para disimular, hay una
van a poner un equipo para diagnosticar cáncer, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que quieren hacer una planta nuclear de más de 2.000 millones de dólares y quieren hacer las hidroeléctricas en el norte de La Paz y en Santa Cruz es decir, inundar el país entero. Por un lado le meten fuego a un lado y por el otro lado quieren inundar el país haciendo estas represas infinitas sin saber a quién le van a vender energía eléctrica. Actualmente hay un superávit en la producción de energía eléctrica. De 2/3 de la producción no saben a quién venderla. Y quieren hacer una planta de 2.000 millones de dólares para producir bolsitas de plástico, usando como materia prima el gas natural que se está agotando. Es decir, ese sinsentido económico, que parece sinsentido económico, pero tiene otro sentido que ya le comenté mi hipótesis, es una hipótesis, eh, eso va a continuar. Estos grandes proyectos azules que no sirven para nada, salvo para gastar plata y aumentar el déficit fiscal, eso es lo que va a continuar si Evo continúa. Esto no va a parar, no va a parar. Como no va a parar que nos aprieten los impuestos, no va a parar el endeudamiento. Y no son recursos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que son a largo plazo, con tasas de interés bastante modestas. No, 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 son créditos comerciales de la CAF, de los chinos. Y los chinos no perdonan, los chinos no perdonan. Y los gastos, ¿no?, del Banco Central van a aumentar, las reservas van a seguir bajando. Y entonces, cuando esto ocurra, un déficit fiscal más grande, exportaciones que no alcanzan ni de lejos a cubrir las importaciones, porque esa es parte de la política. ¿Para qué producir papas si las podemos comprar más baratas en el Perú? Entonces, inundamos los mercados de productos internos, todo se importa, todo se importa. Bueno, eso funcionaba cuando habían grandes ingresos por el gas, pero ahora no va a haber ingresos por el gas. Entonces tenemos déficit más grandes, ¿no?, huecos económicos más grandes, y entonces métale al endeudamiento y nos prestamos de quien sea, como sea, menos del Fondo Monetario. No, 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 no. Muere el imperialismo. Pero nos prestamos de los chinos, nos prestamos de todos los que nos quieran prestar a unas tasas leoninas como la CAF, en fin, y gastamos toda nuestra reserva monetaria. Ahora estamos gastando, ¿cuánto? 200 millones de dólares al mes, es una fortuna. Para dar esa sensación de estabilidad, seguimos tirando el ahorro a circulante, seguimos haciendo con ese ahorro estos proyectos que no sirven para nada, y bueno, nos vamos gastando la reserva monetaria. Y bueno, en los próximos 5 años, ¿con qué vamos a aumentar la reserva monetaria si no aumentamos las exportaciones, si no hay gas? Entonces vuelve la inflación. Y ahí aterrizamos en la estación argentina. Y si se para la producción de gas, ahora usted piense, digamos que le vaya bien a Evo Morales, un hombre con suerte, y encuentre un megacampo. Bueno, hasta que desarrolle el megacampo, 10 años, 10 años por lo bajo. Y entre tanto, ¿sabe qué es lo que pasa? Pues va a aumentar la inflación, va a aumentar el desempleo, se paraliza la producción porque hubo economía y aumento en la recaudación de impuestos. Sí, porque entraban los dólares del gas. Con los dólares del gas hacía el Evo Cumple, se contrataban cientos de pequeñas empresas, todas masistas, para hacer la escuelita, para hacer la cancha de fútbol, para hacer el estadio, en fin. Y eso mueve la economía, y se hacen las casas y los edificios, y eso da trabajo. Bueno, pero ya hay síntomas absolutamente claros de que se está, primero, desacelerando, es decir, ya no se crece al mismo ritmo, y por otro lado empieza a paralizarse los motores, los engranajes económicos, y a eso vamos, a eso vamos. No es
que Evo se irá el 25 y nos deja un país devastado, ¿no? Como ocurrió con Cristina, que se fue y dejó un país devastado, y vino Macri y no pudo resolver eh, la crisis porque el déficit fiscal era tan grande, que tomó medidas y la gente se indignó por las medidas. Bueno, y ahí está, lo castigaron a través del proceso electoral. No lo votan, votan por quien lo puede derrocar a Macri. No votan por un tercero, no, votan por el que puede derrocarlo a Macri. Y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que aprender, tenemos que votar por el que pueda derrotar a Evo. Porque eh, no pasará esto, no es que el 2025 Evo se irá dejándonos un país devastado, es que no se irá. Nos quedaremos con Evo y con el país devastado, como en Venezuela. Y después de llegar al nivel económico de la Argentina, nos dirigimos rápidamente, política y económica, hacia la crisis venezolana. Y claro, con las prebendas a las Fuerzas Armadas que les van a dar la conducción de medidas de empresas y de áreas económicas, pero además, eh, a pesar del incendio en la Chiquitanía y la crisis en Santa Cruz a consecuencia del fuego y todo esto, no, prebendas a las Fuerzas Armadas, alimentos para la tropa, bonos para la cúpula militar, es que se van a mantener a punta de bala. Eso queda claro. Y ese es el modelo venezolano también. En eso también hay diferencia con la Argentina, ¿no? Entonces, la pregunta es, sí, continuamos con esto porque si Evo se queda, Evo significa esta dinámica económica, significa esto que le he contado, y esto se puede ratificar el próximo 20 de octubre. Usted dirá, por el contrario, si el 20 de octubre le damos un batacazo, porque eso es lo que se necesita, un batacazo, una votación contundente en contra, que acabe con sus intenciones de fraude y así hagan fraude, el batacazo sea tan grande que arrase con el fraude y con Evo Morales también. De entradita, eso significa poner fin al prorroguismo, recuperar la democracia, y esto ya es la mitad del problema resuelto. Tener democracia es resolver el problema. La otra mitad está, por supuesto, en el área económica. De entradita, el próximo gobierno tiene que acabar en seco con el derroche. Se acabaron los proyectos faraónicos, es decir, hay que cerrar la brecha entre gastos e ingresos, reduciendo los gastos, los gastos superfluos, todos estos proyectos sin sentido, es decir, que para el gobierno sí tienen sentido, ya le comenté más o menos cuál es mi hipótesis del sentido, pero desde el punto de vista económico no tienen sentido, en fin, solo con eso usted tiene que equilibrar las cuentas. Y segundo, tras la experiencia y la tragedia de la Chiquitanía, para eso queremos democracia, hay que consensuar un plan económico de desarrollo sostenible que respete la naturaleza. No podemos seguir prendiéndole fuego a lo más importante que tenemos, que son nuestros bosques. Eso tiene que tener un límite, tenemos que sacar a los chinos y a los nacionales depredadores de las regiones ricas de nuestro país, norte de La Paz, de la Chiquitanía, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que aumentar la productividad porque cualquier plan económico tiene una meta clara, que es la generación de empleo, empleo digno, y ese tiene que ser el objetivo. Y alguien dirá, pero ay, si no prendemos fuego a los bosques, ¿dónde vamos a producir? Bueno, pregúntenle a los israelíes, es que hay que mandar a los capos económicos, a los agentes económicos de nuestro país, a nuestros campesinos, a nuestros agricultores, a nuestros agroempresarios, un mesecito en Israel, todo pago, ¿sabe? Aprender a producir sin agua y sin tierra. Israel, un país requete chiquito, sin petróleo, el único país de Medio Oriente que no tiene petróleo,
abastece a toda la región con productos agrícolas, no tiene agua ni tierra. ¿Cómo lo hacen? Tecnología. No me digan, que es imprescindible prenderle fuego al bosque, que hay que ganar, hay que recorrer la frontera agrícola para producir. Aumenten pues la productividad, pongan un poquito de plata en tecnología, en mover la cabeza. No puede ser que le sea tan fácil prenderle fuego, acabar con la fauna, con la flora, que facilito y meter vacas aquí, vacas allá. Pues pongan tecnología, aprendan un poco, investiguen, vayan a Israel y aprendan un poquito, pero a los israelíes los odiamos, ¿no ve que los odiamos? Les hemos pedido visa, los hemos sacado de Rurrenabaque, en fin. ¿Por qué? Porque hay un tema pendiente. Nosotros apoyamos, ¿no? Bolivia apoya a Hezbollah, apoya a la causa palestina, a Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en contra de los israelíes. Bueno, pero los israelíes tienen algo que enseñar, que es el uso de la tecnología para producir alimentos. Y eso es lo que necesitamos. No necesitamos destruir lo más importante que tenemos, que es la Amazonía, que es la chiquitanía, no. Al revés, vamos a tener que gastar mucho dinero en reponer el desastre que está dejando Evo Morales. En fin, si no lo sacamos de encima a don Evo Morales, pues no hay solución. Vamos a caer en dictadura y en una grave crisis económica, que de momento no estamos a galope de esa crisis económica, pero ya todos los síntomas están sobre la mesa. El enfermo, está con síntomas. O lo curamos o seguimos agrandando su enfermedad para que se muera. Pues creo que no podemos tomar una opción económica con destino a Venezuela, escala técnica en la Argentina. Por favor, no. Empecemos a resolver el problema. Y ese problema se resuelve sacando a Evo Morales del gobierno. 20 de octubre, usted dirá. Muchas gracias. Con otro informe especial estaremos mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando. La policía es corrupta y abusiva. No hay justicia. Los servicios de salud son pésimos. No respetan nuestra voz y voto. Bolivia puede ser mucho mejor. Vamos a proteger los bonos. No vamos a privatizar. Vamos a hacer de la salud una prioridad, invirtiendo inmediatamente en el tratamiento de lucha contra el cáncer. Y vamos a castigar duramente a la corrupción y al abuso en la justicia y en la policía, porque después de 13 años ya es demasiado.